Bienvenido al videomanual Configuración del receptor de Conta-E. En la sesión de hoy haremos una demostración sobre la configuración en nuestro receptor de Conta-E. Para ello, los requisitos previos son los siguientes. 1. Tener instalada la versión más reciente del receptor. La versión más reciente se encuentra disponible en nuestro portal de medios. El acceso puede ser solicitado a través de nuestro correo del centro de soporte. 2. Conocer las contraseñas de acceso al motor de base de datos y la clave de superusuario de SAP Business One. 3. Garantizar la conexión al motor de base de datos por nombre o por IP. 4. Crear la carpeta facturas previamente para guardar los documentos que se enlacen a través del receptor. 5. Contar con el usuario de ingreso al portal. Se hace una previa solicitud de alta en el portal de Conta-E a través de nuestro correo de soporte Shamay. Una vez que el alta sea completada, se entrega el usuario y contraseña para tener el acceso. 6. Contar con licencia vigente para poder ocupar y configurar la aplicación. A continuación, daremos inicio a la demostración. Antes de abrir el receptor, quisiera comentar que ya tengo previamente generada la carpeta de facturas y en esta carpeta estarán cayendo todos los documentos que serán enlazados desde este componente. La carpeta se recomienda que tenga suficientes permisos para poder escribir sobre este contenido. Posteriormente, se abre la ventana del receptor. En el menú de módulos, administración, en el apartado de licencia, puedo corroborar la vigencia de la licencia en mi instalación. Y dado que la fecha está aún al corriente, puedo llevar a cabo la parametrización. En el menú de ayuda acerca de, puedo validar cuál es la versión más reciente del receptor, así como los demás datos de la instalación técnica. Para hacer la configuración de una nueva sociedad, voy a ir al menú de módulos, administración, configuración. Al dar un clic me aparece una nueva pantalla donde se puede dar de alta la nueva sociedad. Para ello hay que dar clic en el botón de nuevo, cambia la vista de los botones que tengo en este formulario y puedo comenzar a grabar la información de mi base de datos. En este caso mi instalación es una instalación con SQL, por lo que en la pestaña de general, en el apartado de sistema, voy a dejar seleccionada la opción SBO SQL. En la siguiente pestaña se indicará la información del servidor. En este caso, la versión del motor de base de datos es 2016. A continuación se indica la información del servidor de base de datos. Esta información tarda en cargar un poco. Listo. Se muestra el listado de los servidores que se encuentran disponibles. Posteriormente, la compañía. Para ello vamos a dar un clic y mostrar el listado de las bases de datos que tenemos dadas de altas en el servidor. Selecciono en este caso la base de datos demo. A continuación, y como lo mencionamos en los requisitos previos, se indica el superusuario que estará conectándose a la base de datos. En este caso, coloco manager y la contraseña del usuario manager. Se sugiere que sea un usuario que tenga los privilegios suficientes para poder realizar tanto la comunicación con la base de datos como para la actualización de los documentos.
A continuación se da un clic en el apartado servidor de licencias y trae la información estándar de mi propio servidor de licencias. También puedo agregar un alias a la base de datos que estoy agregando. En este caso seleccioné el nombre de mi compañía y lo coloqué en el apartado alias. En la pestaña de avanzado vamos a indicar la información de nuestro motor de base de datos. En este caso es el usuario SA y la respectiva contraseña. Una vez ingresada esta información podemos hacer una prueba de conexión y validar los resultados. Listo, en este momento el proceso ha sido exitoso, como se alcanzó a ver en el cintillo en verde. Y voy a continuar con la configuración. A continuación es necesario indicar la carpeta en donde estarán cayendo los documentos que estén siendo enlazados desde mi receptor. En este caso, mi configuración es local, entonces busco directamente la carpeta y al seleccionarla se coloca de manera automática la ruta. Si fuera una carpeta de red, se deja indicada la ruta de esta carpeta y es posible indicar también el usuario que estará autenticándose para hacer esta conexión. En la siguiente pestaña, en la parte de documento, veremos los campos que trae de manera automática enlazados y son los que se van a estar llenando con la información del enlace del documento. En este caso específico no me está enlazando de manera automática fecha y hora de emisión, pero puedo seleccionar el campo de la lista que aparece, la lista desplegable, y de esta manera enlazar ese campo con el apartado que viene en esta pestaña. En la última pestaña se va a indicar la información del usuario y contraseña que fue previamente solicitada. Para hacer esta configuración, como lo mencionaba, ya debemos de contar con el usuario y contraseña de ingreso al portal de Contae y vamos a introducir la información correspondiente. Una vez que se introduce la información correspondiente, a continuación vamos a validar nuevamente la conexión. En este caso vemos que la conexión es exitosa, así que voy a guardar el registro que acabo de dar de alta en el receptor y hasta aquí ya di de alta la nueva base de datos que estará siendo ocupada para el enlace de documentos. Voy a cerrar esta ventana o este formulario y ya puedo hacer uso de la herramienta para hacer la búsqueda de documentos. Para ello voy a ir a la pestaña de módulos, buscar nuevos documentos y puedo indicar un filtro de fechas para realizar la búsqueda de los documentos correspondientes. Vamos a esperar algunos minutos en lo que carga los documentos. Finalmente se despliega la información que fue descargada del portal de Contae para el usuario que especificamos y todos los documentos que vemos en la parte izquierda son facturas de proveedores que ya fueron previamente validadas en nuestro portal de Contae y a continuación correspondería ser el enlace correspondiente. Con esto concluye la configuración de alta de sociedades en el receptor. Voy a regresar de nuevo a la presentación. Como referencia y para complementar este pequeño video manual, se sugiere consultar el manual de instalación de receptor de Contae. En este manual viene descrito todo el proceso de instalación, así como los requisitos previos para poder instalar el receptor.
También viene descrito el proceso de configuración, que es el que vimos o acabamos de ver en esta sesión. Y finalmente viene el uso de la herramienta. También existe otro material de apoyo que es una webinar de Contae publicada en nuestro canal de YouTube. Como parte del uso del receptor, a continuación se presentan los incidentes más comunes que hemos identificado. El primero de ellos es que no es posible enlazar facturas. Cuando este escenario se presente, sugerimos siempre validar que la instalación de la versión del receptor sea la más reciente. Si la versión es la más reciente y aún así el problema persiste, solicitamos entonces abrir el ticket correspondiente con nuestra área de soporte para realizar la revisión correspondiente. Otro de los incidentes más comunes es error al enlazar y en específico está validando el tema de inicialización con el lenguaje. Hay un conflicto entre los componentes. Esto se debe a la instalación de los componentes de la DI API que no está siendo compatible con el instalador del receptor. Recordemos que el instalador del receptor viene para las dos versiones, para 32 y 64 bits. Entonces, al estar instalando, hay que validar también a qué versión tenemos tanto nuestra DI API como nuestro cliente SAP, ya que todo debe ir alineado a una misma versión. Si el problema persiste aún estando alineados al tipo de versión, se sugiere realizar la reinstalación únicamente de la DI API y nuevamente realizar la prueba de conexión. Otro incidente es no visualizar documentos en el receptor. Se sugiere, bajo este escenario, realizar la búsqueda por fecha de la factura. Recordemos que un campo o un dato será la fecha en la que se emitió la factura y otro campo de fecha será el día en el que se generó el enlace. Para que el documento aparezca en el receptor debe ser previamente validado y esto pueden corroborarlo en el portal de Contae, que ya el documento haya sido previamente validado, ver si no marcó a lo mejor algún tipo de error. Si el documento fue correctamente validado, pues al hacer la consulta desde el receptor en la descarga de documentos ya lo deben de ver reflejado una vez que fue validado de manera correcta. Se sugiere también ocupar el botón de avanzado para ampliar el rango de búsqueda de documentos. Este botón de avanzado se encuentra también dentro de nuestra ventana de documentos descargados del lado derecho. Viene ese botón y se pueden aplicar filtros más avanzados. Por ejemplo, ampliar el rango de fechas, ampliar el rango de número de documentos consultados, así como el tipo de documentos. Se sugiere también revisar que el RFC coincida tanto en el documento que será enlazado y que fue previamente validado, así como que el dato coincida también en el documento que está generado en SAP Business One. En la pestaña de finanzas es posible indicar la información del RFC del proveedor, entonces hay que validar que esa información haga match para que pueda ser enlazado. Se sugiere también validar si existen filtros en el receptor que estén limitando la búsqueda de documentos. Esto pueden revisarlo de igual manera en la parte de configuración del receptor y es por base de datos. Otro de los incidentes más comunes, sobre todo con las instalaciones que son nuevas, es este error específico de un campo de usuario que se llama U-sello SAT. Este campo de usuario se crea por defecto cuando se hace la instalación por primera vez de todo el componente de Contae. El componente que es el configurador de base de datos es el encargado de ingresar o de crear estos campos de usuario. Sin embargo, posterior a las primeras versiones, la información que se está ingresando en el apartado de sello pues fue más larga de lo que tiene predefinido el campo de usuario.
Por este motivo es necesario generar un nuevo campo de usuario en SAP, en el apartado de documentos de marketing, y se sugiere que este nuevo campo sea de tipo texto, que lleve por nombre o código de campo sello ASAT, así todo junto, sin espacios. En la descripción del campo, ahí sí se puede colocar con espacios, sello ASAT, y guardar los cambios. Una vez generado el campo de usuario en nuestro sistema SAP, hay que regresar nuevamente a la ventana del convertidor, abrir el formulario desde donde dimos de alta la sociedad o la base de datos que está siendo utilizada en el receptor, ir a la pestaña Documento y validar en el apartado de nombre Sello Digital del SAP. Aquí es donde hay que hacer el enlace hacia el nuevo campo que fue generado, el que es tipo texto. Este cambio se realiza, se guarda y debe realizarse por cada una de las bases de datos que estén dadas de alta en el receptor. Finalmente, cuando se graben los cambios y se vuelva a realizar la búsqueda de documentos, ya sigue el flujo normal con el receptor y posterior a este cambio, ahora sí se selecciona el documento que se va a enlazar, que fue previamente validado y ya no debe de haber ningún tipo de error referente a este campo de sello SAT. Con lo anterior, concluimos con el proceso de configuración del receptor. Gracias por su atención.